Hoy entrevistamos en nuestro plató a Jesús Rodríguez Barrio, profesor de Análisis Económico de la UNED. Queremos preguntarle sobre la crisis económica, sus causas y consecuencias. Buenos días, Jesús. Buenos días, Tania. Cuando hablamos de la crisis económica, lo más espectacular y en lo que más piensa todo el mundo es en la crisis financiera, que además ha sido objeto de divulgación por todo tipo de medios de comunicación, y además ha tenido una repercusión muy espectacular en el rescate bancario, en todos los problemas de las hipotecas, en el hundimiento de los mercados financieros e inmobiliarios, que además en nuestro país ha tenido una repercusión muy directa en el empleo. De forma que se tiende a pensar que esto ha sido una crisis financiera esencialmente motivada por malas prácticas financieras debidas a falta de regulación y a un mal funcionamiento de los mercados financieros. Y en mi opinión, y no solamente mi opinión, sino la de muchos economistas que han analizado las raíces de esta crisis, la crisis tiene otras raíces mucho más profundas, para analizar las cuales hay que remontarse un poco a todo el curso de la economía mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Los 30 años que siguen a la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde 1945 hacia 1975, incluso hasta finales de los 70, podríamos decir, han sido calificados como la edad de oro del capitalismo contemporáneo, o sea, 30 años de crecimiento estable, sostenido, acompañado además de una mejora importante en la calidad de vida en los países occidentales e incluso en algunos países también del tercer mundo, con crecimiento de los salarios reales, con una mejora de las prestaciones sociales en los países desarrollados. Es decir, un capitalismo que aseguraba altos niveles de crecimiento y además garantizaba unas prestaciones sociales bastante generosas, sobre todo en los países más desarrollados, que daban o presentaban la visión de un capitalismo con rostro humano que además garantizaba altos niveles de crecimiento. Es decir, daba la impresión de que por fin el sistema capitalista había encontrado una onda de crecimiento sostenido, exenta de crisis, en la cual además las pequeñas oscilaciones eran corregidas por la intervención de los gobiernos y en la cual ya se había dicho adiós de forma definitiva a las crisis profundas de la economía mundial que se habían experimentado en el pasado. El capitalismo experimentó dos crisis importantes antes de esta que estamos viviendo, una a finales del siglo XIX, la llamada Larga Depresión, que tuvo su origen fundamentalmente en Estados Unidos y que culminó con la crisis política y social que dio lugar a la Primera Guerra Mundial, y la crisis de los años 30, la que comenzó con la crisis financiera del año 1929 y que luego continuó con la Gran Depresión, que no se llegó nunca a recuperar y que también acabó culminando en la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Esta situación, esta onda de crecimiento que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial, se fundamentó en varios pilares fundamentales. Una, por supuesto, fue en la reconstrucción de todos los países desarrollados afectados por la guerra, que creó una gran demanda de producción en las principales áreas industriales. Otra fue la aportación de nuevos descubrimientos tecnológicos. Y bueno, en conjunto se vivió una incorporación de una serie de países al mercado mundial con un crecimiento sostenido, una onda de crecimiento larga, en la cual las recesiones eran muy cortas y se recuperaban enseguida. Un momento, Jesús. ¿Podríamos centrarnos en analizar en qué momento se empieza a hablar de crisis económica? Pues la crisis económica actual, la situación económica que calificamos como la crisis presente, no se puede decir que haya exactamente un día en el cual un determinado economista o una autoridad económica empezó a decir que estábamos en crisis. Lo que sí es cierto es que desde el año 2007 ya se empezó a decir que el crecimiento de la economía, que la expansión que se estaba viviendo, fundamentalmente en los negocios financieros,
empezaba a tocar techo, que el ritmo de expansión era más lento, que se veían síntomas en que los mercados estaban anticipando o descontando la posibilidad de un estancamiento o incluso un reflujo de toda la economía, y que ya empezaba a haber cautela y prevención. Precisamente lo que empezaba a suceder es que los mejor informados empezaban a darse cuenta de que era el momento de vender y deshacerse de esos activos que se habían sobrevalorado. Y bueno, se empezó a hablar, de hecho, sobre todo en Estados Unidos, o sea, hubo una serie de economistas que empezaron a anticipar que se avecinaba, o sea, el final de la expansión económica, que se avecinaba también un posible estancamiento e incluso una recesión. Lo cierto es que en un principio nadie pensó que esto podía ser tan profundo como ha sido, ni que tuviera las derivaciones y las implicaciones que se van produciendo de forma continuada. Ya en el año 2008 se empezó a hablar de una posible recesión, algunos empezaron a hablar de un hundimiento de los mercados financieros, pero lo cierto es que hasta el otoño del 2008, o sea, se pensaba que el reflujo de las actividades financieras sería gradual, que no sería tan brusco y que en todo caso podría ser controlado de alguna manera por la intervención de las autoridades, tanto nacionales como supranacionales. Pero bueno, en el año 2008, en septiembre del 2008, cuando estalla la crisis de las agencias de inversión en Estados Unidos, motivadas por el hundimiento de todos los activos basura, de todos los activos tóxicos que se habían creado en base al mercado inmobiliario, es cuando se ve que esta crisis tiene un carácter explosivo en los mercados financieros. El hundimiento de la agencia de inversión Lehman Brothers, que se produce en el mes de septiembre del año 2008, marca el punto de inflexión a partir del cual una ola de pánico financiero recorre el mundo y las autoridades económicas de los principales organismos internacionales y de los principales países desarrollados toman conciencia de que se está ante una crisis financiera de proporciones enormes y de consecuencias imprevisibles. En ese momento es cuando se empieza a hablar ya directamente de crisis y no solamente de recesión, estancamiento, etc. Lo que no se anticipaba en ese momento es que la crisis financiera iba a tener unas repercusiones tan profundas sobre la actividad económica, sobre el desempleo, sobre toda la economía global, porque muchos analistas pensaron que era una crisis que se circunscribía a los mercados financieros y que no tendría esos efectos sobre la economía productiva, sobre la actividad industrial y el empleo. ¿Y cuáles serían las causas de esa crisis, pero a nivel internacional? Pues estaba diciendo al principio que el origen de todo esto hay que buscarlo en el final de la onda de crecimiento sostenido que vivió el modelo capitalista a nivel mundial en los principales países desarrollados, es decir, la Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, es decir, los principales países desarrollados del mundo capitalista, hasta a finales de los años 70, o sea, esta onda expansiva que sucede a la Segunda Guerra Mundial toca techo. Los rendimientos de las actividades económicas en la industria, en lo que llamamos el sector productivo, empiezan a decrecer y se vislumbra, digamos, o sea, que el crecimiento sostenido ha tocado a su fin. Es decir, la diferencia entre una onda de crecimiento sostenido y como hubo en aquellos 30 años, y la situación que se ha ido posteriormente es la siguiente. Cuando la economía está en una onda de crecimiento largo, las recesiones, que las hay, digamos, caídas de la actividad económica, son cortas y la recuperación es vigorosa. A partir de esos años sucede justo lo contrario. Las recesiones son mucho más profundas y la recuperación es mucho más lenta y mucho más costosa. Ya la primera de todas sucedió a finales de los años 70 y principios de los 80, en conjunción con la llamada crisis del petróleo, que actuó también como un detonante, y se vio que la recuperación iba a ser, a partir de ese momento, la economía entraba en una nueva fase, digamos, a largo plazo, en la cual las recuperaciones, a pesar de que la intervención de los gobiernos y a pesar de todas las políticas anticrisis que se aplicaban, iban a ser mucho más costosas y mucho más difíciles. Y es en este momento en el cual hay que situar
el punto de inflexión en el cambio del modelo dentro de la economía capitalista. La caída de las actividades, la caída de los rendimientos en las actividades productivas, que bueno, tiene diversas explicaciones, o sea, los economistas de distintas escuelas la han explicado de diferente forma, pero en último extremo tienen todas una raíz común, o sea, tanto el análisis marxista como el análisis keynesiano, como otro tipo de análisis, como los basados en los modelos de la economía clásica e incluso en los modelos ortodoxos, vienen a sostener que la acumulación sostenida de capital, o sea, la sobreabundancia de capital acaba produciendo en un determinado momento una caída en los rendimientos de capital, llámese caída en la tasa de ganancia, como dice el análisis marxista, llámese caída en la eficacia marginal del capital, como dice el análisis keynesiano, llámese simplemente caída en el tipo de beneficio por sobreabundancia de capital, como dice la economía académica que se enseña en las universidades. En último extremo, la raíz es la misma. Un proceso de acumulación sostenido a largo plazo produce una sobreacumulación de capital y una sobrecapacidad productiva que en un momento determinado da lugar a una caída en la tasa de beneficio. Muy bien, a partir de ese momento, esa caída en la tasa de beneficio en las actividades productivas encuentra una válvula de escape, o busca una válvula de escape, mejor dicho, en las actividades ligadas a la especulación financiera. Hay que situar también esto en un cambio de modelo político en dos países, digamos, que marcaron la tendencia a partir de ese momento, en Estados Unidos y en Inglaterra. En Estados Unidos se produce, con la llegada al gobierno por primera vez de Ronald Reagan, se produce la llamada contrarrevolución o contrarreforma conservadora, que también en Inglaterra fue acompañada por el primer gobierno de Margaret Thatcher. Eso, bueno, pues, ¿qué raíces tiene o qué características comunes tienen en estos dos países este cambio, digamos, en el modelo sociopolítico? Pues podríamos resumirlo en una ofensiva general por parte de los gobiernos y de las que representaban a las fuerzas conservadoras para alterar o modificar la distribución de la renta, la distribución del excedente en favor de las rentas del capital, o sea, reduciendo las rentas que iban a parar al trabajo y aumentando las rentas del capital y de la propiedad. Digamos que es una forma de conseguir que un volumen total de beneficios decreciente se reparta de una forma más favorable a las rentas del capital para contrarrestar la caída en la tasa de beneficios. Bueno, pues esto, ¿en qué se materializó? Se materializó en una ofensiva contra todas las fuerzas sindicales, en una reducción de todos los derechos sindicales, en durísimos enfrentamientos laborales, como el que tuvo en Inglaterra, con algunas huelgas que tuvieron lugar, sobre todo en los sectores de la administración, de la economía pública. También va con un rasgo importante a este cambio de modelo, a este enfoque conservador o neoliberal, que podemos llamarlo así a partir de este momento, es la propuesta de que la solución a todos los problemas del capitalismo que se están produciendo viene de una reducción del papel del Estado en la actividad productiva, que el Estado solo debe limitarse a garantizar el funcionamiento de la economía, que el Estado debe deshacerse de todas sus participaciones en la economía, es decir, esto significa un cambio de tendencia con respecto a todo el modelo de la posguerra, en el cual el Estado había ido adquiriendo importantes participaciones en la economía en los principales países, sobre todo en Europa occidental, en Alemania, en Inglaterra y sobre todo en Francia, en Estados Unidos mucho menos. El Estado había adquirido participaciones en la economía, era dueño de empresas, controlaba importantes sectores de la actividad económica, existía la banca pública, existían industrias públicas, existía el sistema de transportes, por ejemplo, el sistema ferroviario era totalmente público, es decir, había una serie de sectores estratégicos que el análisis económico, el que se había sostenido hasta ese momento, mantenía que debían estar en poder del Estado para un mejor funcionamiento de la economía y para actuar como un amortiguador y un regulador, sobre todo frente a situaciones de crisis. Pues bien, el modelo neoliberal lo que propone es una reducción, una liquidación prácticamente, en último extremo, de la participación del Estado en estos sectores, que deben ser privatizados para pasar a ser ejercidos de forma privada,
y en los cuales además se produce esta privatización de forma muy beneficiosa para el capital privado que toma propiedad de estos sectores, como forma también de ofrecer nuevas oportunidades de inversión a todo este capital que no tenía una oportunidad rentable de inversión en las industrias tradicionales y en los sectores tradicionales de actividad económica hasta ese momento. La privatización de los servicios públicos consiste esencialmente en extender la economía de mercado, la economía capitalista de mercado a sectores que se sabe que van a tener una demanda asegurada porque son servicios sociales, es decir, que tienen una muy buena, digamos, perspectivas en cuanto a su demanda, en los cuales el capital arriesga muy poco porque se sabe que son sectores que siempre van a tener una demanda, prácticamente son sectores en los cuales la demanda está garantizada. El caso extremo es la privatización de la sanidad, en la cual el servicio está asegurado porque sigue existiendo una sanidad pública sostenida con fondos públicos, pero la gestión es privada. Es decir, se trata de que el capital entre en los sectores estratégicos de la economía para encontrar nuevas áreas, nuevas posibilidades de inversión rentables, y además que en muchos casos estos sectores, aunque han sido privatizados, siguen manteniendo una garantía del Estado, con lo cual el negocio es sumamente interesante. Pues bueno, esa fue, digamos, otro de los fenómenos que tuvieron lugar como consecuencia de esta contrarrevolución neoliberal. Este modelo en el cual el capital pasa a invadir nuevas actividades anteriormente reservadas a la esfera pública y también se recicla hacia actividades de la especulación financiera, necesitaba sobre todo una mayor liberalización, o sea, una reducción o incluso una casi eliminación de todas las restricciones que se ejercían o que existían en una serie de sectores. Es decir, el Estado no solamente participaba en la vida pública a través de las empresas y de los servicios públicos, el Estado también regulaba importantes sectores que estaban sujetos a la actividad privada, pero bajo un control bastante estricto. Uno de ellos, por su importancia, había sido el sector financiero. En el sector financiero no solamente existía la banca pública en todos los países, sino que incluso las actividades financieras del sector privado estaban reguladas de forma bastante, por decirlo así, prudente. Los bancos tenían unos coeficientes de reservas que siempre estaban muy por encima de los que técnicamente incluso ellos mismos fijaban. Existían una serie de garantías para que el sector financiero funcionase adecuadamente y no se produjera ninguna crisis financiera, porque se sabe además, porque en el último extremo las crisis financieras, una vez que estallan, son como un incendio en un depósito de gasolina, que tienen un efecto muy rápido y son muy difíciles de controlar. Es decir, se eliminaron todas estas restricciones a las actividades financieras que buscaron salida en esta actividad especulativa desregulada, canalizando hacia ella todos estos recursos que no habían podido encontrar una inversión rentable en las industrias tradicionales, incluso en las industrias privatizadas públicas, y que además se vieron acrecentados por el cambio en la tendencia a la distribución de la renta. Unas rentas del capital que habían aumentado y que fueron aumentando de forma, digamos, progresiva, porque la distribución de la renta fue cada vez más favorable a las rentas del capital, sin salida en las industrias tradicionales, sin salida en los sectores tradicionales de inversión, se canalizó hacia unas actividades especulativas desreguladas. Claro, para que los negocios financieros funcionen bien, tiene que haber una demanda por parte de la economía, por parte de la actividad económica, de estos servicios financieros. ¿En qué consiste? Vamos a hablar claro para que lo entienda la gente. ¿En qué consiste la expansión de los negocios financieros? Pues consiste en que los bancos, tanto los bancos tradicionales como los bancos de inversión que se crearon específicamente, ofrecían créditos tanto a las economías familiares como a las actividades económicas, todas que existían en la industria, con el objetivo de obtener una retribución en forma de intereses, que aunque no fuera muy grande en términos globales, porque la sobreabundancia de capital financiero, o sea,
también provocó una caída en los tipos de interés, aunque no fueran muy grandes en términos de rendimiento específico, sí fueran muy grandes como consecuencia de la expansión del volumen de las operaciones. Digamos, un menor rendimiento, un menor tipo de interés se puede compensar con un mayor volumen de las operaciones que haga que el rendimiento global obtenido sea suficientemente grande. ¿Cómo se canalizó esta expansión de los negocios financieros hacia la economía de los países? Pues por dos vías. Por un lado, con respecto a lo que respecta a las familias, vino a cubrir precisamente, o sea, la insuficiencia o la caída en las rentas, del trabajo y de las actividades, digamos, de los asalariados en general, vino a ser compensada precisamente por esta expansión del crédito. Es decir, los trabajadores y las clases medias de estos países pudieron sostener un nivel de vida, en principio o aparentemente, no solo igual, sino incluso creciente, sobre la base de un endeudamiento progresivo y cada vez mayor. Es decir, la caída en la participación de las rentas del trabajo, la caída incluso durante determinados periodos de los salarios reales, se compensó por un acceso mucho más fácil al crédito al consumo, por una posibilidad mucho mayor de endeudamiento, se expansionó todo el sector de las tarjetas de crédito, se facilitó y se hizo mucho más accesible el endeudamiento privado, el consumo a crédito. Eso ya es uno de los orígenes de la burbuja financiera, o sea, el progresivo endeudamiento de las familias. Pero luego hubo otro factor que en algunos países, sobre todo en algunos países, ha sido especialmente importante, aunque ha acabado afectando a toda la economía mundial, pero en algunos países ha sido sobre todo determinante. Y hablo precisamente del mayor país capitalista, que es Estados Unidos, y precisamente también de nuestro país, que en muchos aspectos, y curiosamente, ha tenido en esto de la crisis financiera una evolución bastante paralela y bastante relacionada con Estados Unidos, mucho más probablemente que la de otros países europeos. Y hablamos ahora de la expansión del sector inmobiliario, o sea, del crédito a la compra de viviendas privadas basado en la garantía hipotecaria. Eso es lo que te quería preguntar también. ¿Estas causas a nivel internacional son comunes a las causas de la crisis en nuestro país? Hay unas raíces que son comunes. Curiosamente, ya digo que España es el país probablemente de toda Europa en el que la crisis financiera ha tenido más parecido y más relación con la crisis financiera en Estados Unidos. En Estados Unidos se desarrolló mucho el crédito hipotecario sobre la base de la adquisición de vivienda en propiedad. En España también eso tiene que tener en cuenta que va unido al modelo social que se desarrolla en cada país. En Estados Unidos, precisamente, una de las características de su modelo social era el que cada ciudadano, es decir, el modelo, digamos, de vida, del modelo ideal de vida americano, que cada ciudadano tenía derecho a ser propietario de su vivienda y tenía derecho a obtener garantías y créditos para acceder a esa vivienda. O sea, es un modelo de economía basado en la propiedad, entre otras cosas, en la propiedad de las viviendas por parte de la ciudadanía en general. Hay una serie de autores que explican que esto tiene el fomento, el hecho de que en Estados Unidos se fomentase este modelo social, tiene también una raíz, digamos, en cuanto al interés para la estabilidad social del sistema. Los sectores, digamos, económicos y financieros dominantes y el Estado en general facilitaron este modelo social basados en un principio que demostró ser cierto durante bastante tiempo, y era que en una economía en la que los ciudadanos se endeudan para comprar una vivienda, dicho de otra manera, en una economía en la que los ciudadanos están obligados a devolver los créditos hipotecarios, es mucho más difícil que se mantengan o que se produzcan luchas sociales, en fin, conflictos sociales, que en una economía en la cual los ciudadanos no tienen deudas y no están obligados a pagar estas deudas. Hablando claro, o sea, un ciudadano hipotecado y endeudado es mucho más difícil que se ponga en huelga porque tiene que hacer frente al pago de sus obligaciones hipotecarias que una persona que no tenga estas obligaciones hipotecarias. Para el sistema era bueno económicamente el que la gente accediese a la propiedad de una vivienda porque fomentaba lo que se llama la inversión en viviendas, pero también era bueno socialmente porque facilitaba la estabilidad social del sistema. En España hemos vivido también durante
mucho tiempo, bueno, es el modelo digamos, social español, sobre la base de que la ciudadanía tiene derecho a acceder a la propiedad de una vivienda, dicho de tal manera que un ciudadano no lo es plenamente más que cuando es dueño de su propia vivienda. La idea que aquí siempre se ha difundido es que un ciudadano que vive de alquiler no acaba de ser un ciudadano en el sentido completo porque no es dueño de su casa. O sea, la independencia económica, la estabilidad económica de una familia se basa, según la idea que siempre ha estado establecida, en ser dueños, propietarios de su vivienda, lo cual les da una garantía de por lo menos tener, o sea, una residencia fija, no sujeta digamos, a los vaivenes de los alquileres, de la disponibilidad o no de vivienda. En Europa ese modelo no es así en todas partes. Hay países como Francia o como Alemania, o incluso como Inglaterra, en los cuales importantes capas, o sea, una parte importante de la población vive en viviendas de alquiler, con alquileres estables, digamos que unos precios más o menos que durante muchos años también fueron estables y no plantearon ningún problema. Es un modelo de vida socialmente viable, como se ha demostrado en los principales países europeos. Pero España tiene esa característica que además nos ha hecho, en ese sentido, ser muy parecidos a Estados Unidos. Curiosamente, España, que era uno de los países menos desarrollados económicamente de los llamados países importantes de la Unión Europea, en ese sentido se parecía al país más importante a nivel mundial. Claro, el desarrollo del crédito hipotecario permitió desarrollar una industria inmobiliaria, una industria de la construcción que, bueno, en Estados Unidos ha sido importante, pero no ha sido ni mucho menos tan determinante, porque Estados Unidos es una economía de un enorme tamaño en el cual existen importantes sectores industriales productivos, de la industria de transformación, también de la industria, ha desarrollado la industria de tecnología punta, todas las nuevas tecnologías ligadas a los computadores, etcétera. En Estados Unidos existen muchos sectores industriales, muchos sectores, digamos, de la economía importantes, de forma que el sector inmobiliario, si bien adquiría una gran importancia como consecuencia del desarrollo del crédito hipotecario, no era en absoluto tan determinante como en España. En España tenemos que hablar de nuestras características específicas. Primero, características que arrastramos como modelo estructural desde hace muchos años, y segundo, características que se producen a raíz de la reconversión de nuestro modelo sociopolítico con el final del franquismo, con el comienzo de lo que se llamó los años aquellos de la transición democrática y el comienzo de la democracia esta que tenemos ahora. En esos años en España se produce una importante crisis económica, que también va acompañada de un aumento muy grande de los precios, como consecuencia de la crisis de las materias primas y de la crisis del petróleo, en el cual España, que no era un país productor, fue muy afectado. Y se produce una crisis de la industria tradicional. En España, debido a su economía, en la cual las actividades industriales tuvieron una dificultad muy importante para adaptarse a los cambios en la economía mundial, se produjo una obsolescencia de importantes sectores industriales que en los últimos años del franquismo quedaron estancados y no se reconvirtieron, no se modernizaron adecuadamente en consonancia con los cambios que se estaban produciendo a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que bueno, pues en España la democracia se enfrenta a una obsolescencia, a un atraso tecnológico en importantes sectores industriales que están sobredimensionados, que producen de forma no competitiva y que deben ser reconvertidos. Y efectivamente son reconvertidos fundamentalmente los sectores de la industria que eran de propiedad pública, las industrias estatales, las siderúrgicas y algunas otras industrias de base que eran propiedad del Estado, son reconvertidas de forma muy dura, una reconversión industrial que produjo importantes bolsas de desempleo en estos sectores, pero al mismo tiempo sucede que no se produce una reindustrialización de la economía, creando nuevos sectores que dieran salida o absorbieran esta capacidad que se había perdido en los sectores de la industria tradicional. ¿Qué sectores de nuestra economía ocuparon, o sea, rellenaron ese hueco? Pues en primer lugar,
por supuesto, se potenció el turismo, que era una de nuestras actividades económicas tradicionales que se arrastraban ya desde los años del crecimiento de los años 60, desde aquella época del desarrollismo, o sea, de nuestro cambio de modelo económico. Se potenció el turismo, se potenciaron todos los servicios relacionados con el turismo y se potenció de forma simultánea el sector financiero y la industria de la construcción. Me explico, es decir, porque esto está muy relacionado. Sí, perdona, Jesús, pero me gustaría centrarme más en la crisis inmobiliaria, en la creación de la burbuja inmobiliaria más reciente. Si pudieras explicarlo de manera muy sintética. Es que la creación de la burbuja inmobiliaria tiene su raíz en aquellos años. En España se empieza a producir esto que ahora se vino hablando, pues a principios del siglo XXI, a finales del siglo XX, del aumento de los precios de los pisos, era algo de lo que ya se hablaba a finales de los años 80. O sea, el aumento en el precio de la vivienda fue espectacular en aquellos años, en los últimos 5 años de la década de los 80 y durante toda la década de los 90. Se produce un crecimiento del crédito inmobiliario, de forma que el ciudadano se endeuda, como he dicho anteriormente, no solamente para consumir más, sino también para ser propietario de su vivienda. Este endeudamiento para ser propietario de una vivienda ya se producía anteriormente, pero ahora tiene que ser mucho más costoso porque se produce un aumento continuado en el precio de la vivienda. ¿Qué raíz o qué causas explican este aumento continuado del precio de la vivienda? Pues este aumento continuado del precio de la vivienda tiene sus raíces en un hecho fundamental que es decisivo en el caso de España frente a otros países. La vivienda en sí misma es un bien de consumo duradero, es decir, el ciudadano que compra una vivienda no está realizando en principio una actividad industrial, está comprando un bien que le va a proporcionar servicios durante una serie de años a lo largo de su vida, mientras dure su vida útil, o sea, y debe realizar para ello un gasto para el que normalmente no tiene recursos suficientes acumulados y por lo tanto debe recibir un crédito que va devolviendo a lo largo de los años con la garantía de la vivienda para que si no puede devolver el crédito se pueda garantizar que el prestatario, o sea, el banco, o sea, pueda cobrar su crédito mediante la venta de la vivienda. De esa forma el ciudadano va pagando a lo largo de los años la hipoteca, o sea, como si fuera una especie de pago periódico por los servicios que le proporciona la vivienda. Esa es la idea que existe acerca de la vivienda como bien de consumo duradero. Pero en España se convirtió en algo más. A raíz de estos años en los que empieza a crecer el precio de la vivienda, porque este capital que no tenía salida en las actividades productivas se empieza a dirigirse hacia la compra de activos inmobiliarios, este precio de las viviendas creciente la convierte en un bien de especulación, en un bien digamos, en el que se compra, o que por lo menos una parte de los que lo compran, cada vez mayor, lo compran no para disponer de unos servicios, no para disfrutar de unos servicios de consumo, unos servicios de residencia, sino para obtener ganancias vendiéndolo en el futuro cuando los precios hayan subido. Lo que caracteriza un mercado especulativo es que se compra no en base al precio que hay ahora, sino en base al precio que se espera que pueda haber en el futuro. Es decir, el que compra un bono, un activo financiero, lo compra pensando que va a subir de valor y en el futuro lo va a vender, no solamente porque le va a pagar unos rendimientos periódicos, sino porque espera que subirá de valor y lo venderá obteniendo ganancias de capital. Pues la vivienda acabó siendo una cosa así, o sea, se compraban viviendas con la expectativa de que su precio seguiría subiendo. Además, estos mercados especulativos se autoalimentan, digamos, estos mercados tienen un comportamiento explosivo. Si se espera que el precio de un bien va a subir y va a continuar subiendo, se compra pensando en obtener ganancias futuras mediante su venta por un valor muy superior al que se está pagando ahora. Pero esta canalización de la demanda hacia estos bienes hace subir su precio. Si se espera que el bien va a subir de precio, es un bien en el cual se esperan obtener ganancias de capital. Entonces eso atrae a los compradores hacia este bien, aumenta la demanda de este bien, con lo cual sube su precio. Eso refuerza la percepción de los compradores de que el precio de este bien va a seguir subiendo, lo que hace aumentar todavía más la demanda. Este aumento de la demanda hace subir todavía más el precio, y este aumento del precio hace subir todavía más la demanda. De forma que estos mercados especulativos se comportan con un patrón totalmente contrario a los de los mercados tradicionales. La teoría del mercado
la que siempre se ha enseñado en los libros de economía, la que hemos enseñado siempre los profesores de economía, dice que el mercado se autorregula, que los mercados se regulan de forma eficiente por la ley de la oferta y la demanda, de forma que los precios nunca pueden subir excesivamente, porque el aumento excesivo del precio hace que la demanda disminuya, que la oferta crezca, de forma que el precio llega a un momento en que deja de subir, o sea, y se invierte, si ha subido demasiado, se invierte la tendencia, los precios tienden a bajar. Pues bien, los mercados especulativos no son eficientes, no se regulan de esta forma. Los aumentos de precios no dan lugar a una tendencia, no producen tendencias estabilizadoras que en el futuro hagan caer estos precios. Lo que producen es mayores aumentos de precios. Los mercados especulativos funcionan de forma acumulativa. Eso está muy bien explicado en un libro cuya lectura recomiendo. Aprovecho para recomendar a cualquiera, que han escrito un grupo de economistas franceses que se llama el Manifiesto de Economistas Aterrados, donde en su primer punto explican y, digamos, desmontan este dogma que se ha mantenido siempre dentro del análisis económico, que es el de la eficiencia del mercado. Los mercados especulativos no son eficientes y el mercado de la vivienda demostró no serlo porque el aumento de forma explosiva de los precios atrajo de forma cada vez mayor recursos hacia la actividad de la construcción, digamos, en cuanto a recursos materiales, unos recursos muy por encima de las necesidades sociales, y al mismo tiempo atrajo recursos financieros para financiar, o sea, para sostener esta compra de viviendas, o sea, para conceder los créditos hipotecarios para comprar estas viviendas, muy por encima también de lo justificado por las necesidades de la economía, por las necesidades sociales, porque se trataba simplemente de una actividad especulativa. Esto es lo que produjo en España el origen, lo que está en la raíz del crecimiento de la burbuja especulativa. Pero ya digo que esto, que ha sido muy espectacular en el cambio de siglo, se empezó a producir a finales de los 80 y tuvo un auge continuado durante toda la década de los 90. En España esto ha sido uno de los soportes. La especulación inmobiliaria y el aumento del crédito hipotecario ha sido uno de los soportes del crecimiento económico sostenido que hemos experimentado, en fin, de esto que se ha llamado nuestro milagro, nuestro pequeño milagro económico, que nos ha permitido, o que nos permitió durante una serie de años converger, o sea, aproximarnos a los estándares de desarrollo y de vida de la Unión Europea, digamos, que daba lugar a la idea de que España había encontrado finalmente un modelo de crecimiento propio que permitía crecer a elevadas tasas, es decir, con tasas elevadas, que garantizaba un funcionamiento de la economía que creaba oportunidades para sostener un nivel de vida adecuado, tanto entre las clases medias como incluso entre los trabajadores, que veían que había unos salarios reales crecientes. El Estado obtenía unos ingresos suficientes para financiar sus servicios, incluso habiendo mantenido una política fiscal de muy baja presión, o sea, que es la que está de acuerdo también con todo dentro del modelo neoliberal. Es decir, eso es lo que daba esa idea. Y perdona, Jesús, entonces la explicación de este progresivo endeudamiento, en el que una familia, por ejemplo, hace años pagaba una casa en 15 años, ¿no? Incluso con un solo salario entrando por familia, sin embargo vemos como ahora mismo hay endeudamiento de 40 años, incluso se hablan de hipotecas de 50 años, que en algún momento tendrían que tener algún tope, ¿no? O sea, ¿el tope cuál es? La muerte del hipotecado, porque claro, ya no, llega un punto que ya son hipotecas de 50, 60 años. Efectivamente, se ha empezado... Tenía que haber alguna limitación, ¿no? Y el límite era ese. Se ha producido un fenómeno, hablar de la muerte del hipotecado no es exactamente así, se está produciendo un fenómeno ya en la última década, por decirlo así, que no se había producido anteriormente, que es en el derecho de sucesiones, digamos, cuando se procede, digamos, a liquidar, por decirlo así, los bienes de una persona, o sea, con motivo de su fallecimiento, y a distribuirlos entre sus herederos, se ha empezado a producir el fenómeno de la herencia de las deudas, de no solamente la herencia de los bienes, sino la transferencia de bienes hipotecados que llevan aparejado una deuda. O sea, eso es así. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se produce este endeudamiento a plazos, digamos, casi ilimitados, que exceden a las capacidades vitales de las personas? Hombre, se da esencialmente
el motivo, digamos, fundamental es que el volumen de la deuda es tan grande que la única forma de hacer asequibles sus pagos y al mismo tiempo compatibles con los ingresos de una familia es alargar mucho el periodo digamos, de vida de esa deuda hipotecaria. Pero claro, es una pérdida de poder adquisitivo real, ¿no? Claro, porque si con un salario se podía pagar una hipoteca en 15 años y ya lo tienes que pagar en 40, es el salario real, es una pérdida de poder adquisitivo, efectivamente, ¿no? Es que el fenómeno de la especulación inmobiliaria ha tenido, digamos, sobre las clases trabajadoras e incluso sobre las clases medias, ha tenido un efecto fundamental, que es una pérdida, digamos, de capacidad real, digamos, de gasto, o sea, un empobrecimiento de todos estos sectores de la población. Es decir, el aumento del precio de la vivienda enriquece a los que son mayoritariamente propietarios y empobrece a los que son mayoritariamente no propietarios, o sea, que tienen que comprar o acceder a la propiedad de estos bienes. En algunos casos se daba un doble fenómeno, o sea, al mismo tiempo había familias que eran propietarios, o sea, que de varias viviendas o de alguna vivienda adicional, o alguna segunda o tercera vivienda, y al mismo tiempo eran propietarios de su propia vivienda. Pero en el caso de las familias que eran propietarios de la única vivienda en la que vivían como bien de consumo en el que obtener los servicios de residencia, eso produce evidentemente un empobrecimiento, porque significa que la parte del salario, la parte de la renta que hay que destinar a los pagos destinados a la vivienda es cada vez mayor. Es como si una familia que vive de alquiler le estuvieran subiendo los alquileres todos los meses. O sea, que si las familias que viven de alquiler tienen que pagar cada vez más alquileres, cada vez les queda una renta menor para destinar a otros gastos. Pues en el caso de las familias que compraban vivienda, pues el aumento de los pagos hipotecarios hizo que cada vez el remanente de renta disponible para otros gastos de consumo fuera menor. ¿Pero por qué se produjo esto? Es decir, se produjo porque era la única forma de hacer que el crédito hipotecario pudiera ser canalizado hacia una población que iba siendo progresivamente empobrecida por un empeoramiento en la distribución de la renta, en perjuicio de las rentas del trabajo, y claro, al mismo tiempo todo esto en conjunción con un aumento de forma explosiva en el precio de las viviendas. ¿Cuál era la forma de conseguir que la gente se hipotecase para poder acceder o poner en marcha la compra de una vivienda? Pues había dos formas, es decir, había dos puntales, dos formas de asegurar el que esto se pudiera, o de facilitar el que esto se pudiera producir. Una, haciendo más atractiva la obtención de estos créditos mediante la baja en los tipos de interés, es decir, una rebaja en los tipos de interés del mercado hipotecario, que ya digo, viene fundamentalmente motivada también por la sobreabundancia de capital, por la competencia, digamos, entre los prestatarios para obtener nuevos clientes, o sea, nuevos demandantes de estas hipotecas. La rebaja en los tipos de interés que hizo más atractiva más atractivo el acceso al mercado hipotecario, y el alargamiento de los plazos de vencimiento, que hacía que los pagos periódicos fueran llevaderos. Todo ello unido a la expectativa en un aumento en el precio de la vivienda, que hacía incluso que familias que no podrían ser consideradas como miembros de la burguesía, o sea, como hablamos de familias de trabajadores cualificados que tenían un excedente que les permitía comprar alguna vivienda adicional de la que destinaban a su propia residencia, se decidieran a hipotecarse, a endeudarse en la compra de viviendas adicionales, porque la expectativa en el aumento en el precio de estas viviendas era mayor que los pagos hipotecarios que se contrataban al comienzo del crédito. Una forma de inversión, porque una forma de una ilusión, digamos, o sea, que se creó en una parte importante de la población de que podrían enriquecerse comprando viviendas y especulando, porque hay que decir una cosa clara: cuando se habla de la especulación se piensa siempre en las grandes agencias financieras, en la especulación inmobiliaria de las grandes empresas, etcétera, etcétera. Pero en una situación como la que se creó en España, especuló todo el que tenía un poco de renta disponible para destinarla a eso, porque parecía que era
una mina, digamos, de beneficios o de rendimientos ilimitada, que nunca iba a desaparecer. A mí me gustaría, para concluir, que resumieras quizás una idea clave con la que deberíamos quedarnos. Pues hay una idea clave, es decir, yo voy a dar una idea clave acerca de la crisis financiera. La idea que más se ha difundido acerca de la crisis financiera es que la crisis financiera fue consecuencia de un mal funcionamiento del sistema. La idea es que todo esto se produjo, bueno, primero que fue solo una crisis financiera, que no tiene unas raíces más profundas y que además ha sido consecuencia de la desregulación que ha permitido, pues, prácticas delictivas, irregulares, arriesgadas, etcétera, que han llevado a un mal funcionamiento de los mercados financieros. O sea que la idea más difundida es que esto ha sido una crisis esencialmente financiera y que además esta crisis financiera se ha producido como consecuencia de un mal funcionamiento del sistema, de unas prácticas irregulares y delictivas que han sido posibles como consecuencia de la mala regulación del descontrol de las actividades financieras. Pues bien, la evidencia demuestra que esto no es así. Primero, esta crisis financiera no es solo una crisis financiera, tuvo sus raíces en una crisis del sector de la economía productiva global, una crisis global del sistema que está en las raíces de todo el crecimiento de esta burbuja especulativa que finalmente dio lugar a la crisis, o sea que tiene unas raíces mucho más profundas en el propio sistema. Segundo, esta crisis no ha sido consecuencia de un mal funcionamiento del sistema. El sistema capitalista funciona históricamente de esta forma. Funciona en base a burbujas especulativas durante las cuales se produce un enriquecimiento enorme de una minoría que es la que controla estos negocios financieros. Y esto es así, además, esencialmente desde los albores del siglo XX, cuando el capitalismo deja de ser un capitalismo de libre mercado basado sobre todo en la industria y empieza a ser un capitalismo esencialmente financiero, basado en gran parte en la especulación financiera. Si esto ya era cierto a principios del siglo, como se vio después de la Primera Guerra Mundial, fue mucho más cierto a partir de los años 80, cuando se produjo esta financiarización de la economía. O sea, esta financiarización de la economía no es un fenómeno patológico, digamos, para el sistema. Esta financiarización de la economía forma parte de la propia esencia del sistema. El capital financiero es así. El capital financiero es un sistema para acumular enormes riquezas en manos de una minoría que se enriquece a costa del trabajo, del empeoramiento en las condiciones de trabajo y de vida de una gran mayoría. Pero esta crisis además ha tenido una característica, digamos, específica, que no ha producido solo empobrecimiento de las grandes masas de población de los países atrasados, como había sucedido en otras ocasiones. Esta crisis está afectando y está golpeando muy duramente a las clases trabajadoras de los países desarrollados. Quizá por eso ha merecido una mayor atención, pero no es un mal funcionamiento del sistema. El sistema funciona así porque responde a su lógica interna el que periódicamente se produzcan estos fenómenos. Evidentemente, algún tipo de regulación hubiera hecho que esta burbuja hubiera crecido menos y hubiera tenido unas consecuencias menos catastróficas. Pero la pregunta es, ¿hubiera sido eso posible? ¿Es posible que unos estados, unas autoridades políticas que tienen una dependencia y una relación, como se ha visto a lo largo del curso de la crisis por la intervención de los estados, una relación tan directa con el sostenimiento de los negocios financieros, con una interconexión tan fuerte entre los negocios financieros y los estados, y más aún con el surgimiento de estructuras supranacionales como se ve en la Unión Europea, el Banco Central Europeo o como el Fondo Monetario Internacional, que actúa a nivel de todos los países, cuya principal función es el sostenimiento de los negocios financieros? ¿Hubiera sido posible esa regulación? Pues muchas gracias, Jesús, y seguiremos analizando todos estos temas en próximas entrevistas.